El 24 de junio del año 1950 se inauguró oficialmente el Estadio Maracaná en el Mundial de Fútbol. En el año 1938, el presidente de la FIFA, aquel entonces, Jules Rimet, visitó la ciudad de Río de Janeiro y cerró el plan de celebrar la Copa Mundial de Fútbol del año 1950. Ante la necesidad del país anfitrión de tener su propio megaestadio, se decidió que el mejor lugar sería un recinto en la región de Tijuca, que se usó para carreras de caballos, se abandonó y se convirtió en un depósito para vehículos del ejército. La piedra angular se puso el 2 de agosto del año 1948, dando comienzo oficialmente a la obra que estuvo a cargo de los arquitectos Rafael Galbao, Orlando Acevedo, Antonio Díaz y Pedro Paulo Bernardés. El costo estimado ascendió a unos 250 millones de cruzeiros. El 16 de junio se inauguró de manera no oficial, con un partido amistoso entre las selecciones de Río de Janeiro y de San Pablo, pero fue a las 15 horas de Río de Janeiro. El árbitro George Ryder hizo sonar el silbato inicial y el estadio Maracaná dio comienzo a su primera función para el fútbol profesional. Antes de continuar repasando cosas de este magnífico estadio, suscríbete a Retrofútbol. Avancemos. En aquel entonces el llamado Estadio Municipal supo tener una capacidad de aproximadamente 200.000 espectadores, convirtiéndolo así en el más grande del mundo. El encuentro inicial de la Copa Mundial de Fútbol terminó con una goleada del conjunto carioca sobre México por 4-0. Apenas 22 días después, sucedió el histórico Maracanazo y Uruguay se quedó con el segundo Mundial de Fútbol. El Estadio Maracaná es uno de los estadios más simbólicos del mundo, sede de la que tal vez sea la final de la Copa del Mundo más recordada de la historia entre Uruguay y Brasil, como así también de la primera consagración europea en suelo sudamericano cuando Alemania derrotó a Argentina en la final del Mundial de 2014. El estadio actualmente tiene capacidad para 74.000 personas. De cara al Mundial 2014 se realizó un proyecto de reconstrucción que incluyó la expansión del techo del estadio, que cubrió todos los asientos. Además, volvió a su color natural, el gris. La zona original de asientos fue reemplazada. Finalmente, los palcos también se arreglaron. En la final del Mundial de 1950, la cancha tuvo un récord de asistencia de 199.000 personas, 854, en la final entre Brasil y Uruguay. Este mítico estadio de fútbol en estos días albergará una nueva final, la de la Conmebol Libertadores, que se disputará entre un equipo de Argentina, Boca Juniors, y el Fluminense de Brasil.